Bienvenidos al webinar IEC 61850 y la automatización de subestaciones. Mi nombre es José Ruiz y trabajo en el área de protección en ABB. Hoy estaré con ustedes moderando el webinar, pero antes de empezar me gustaría mencionar algunas recomendaciones para esta sección. Los micrófonos serán silenciados durante la presentación. Si ustedes desean hacer preguntas, lo pueden hacer a través de la ventana de charla ubicada a la derecha. Trataremos de contestar las preguntas, tantas como nos sean posible, al término del evento. Por favor, pregunte durante la sesión para que éstas queden registradas y disponibles al terminar la presentación. El webinar de hoy será grabado. Posteriormente se les enviará un correo electrónico con el enlace para acceder a la grabación. Por favor, compartan el enlace con sus conocidos para que también se beneficien de esta presentación. Advertencia. ABB se complace en ofrecerle la información técnica relativa a los relés de protección. El material incluido no pretende ser una presentación completa de todas las posibles soluciones a los problemas relacionados con este tema. El contenido es genérico y puede no ser aplicable a las circunstancias o el equipo en cualquier instalación específica. Al participar en este webinar de ABB, Escuela de Relés de Protección, usted acepta que ABB está proporcionando esta información para usted en una base informativa solamente y ABB no ofrece garantías en cuanto a la eficacia o la utilidad comercial de la información para cualquier aplicación o propósito específico. ABB no se hace responsable por cualquier acción tomada en relación con la información contenida en este documento. Consultores y representantes de servicios de ABB están disponibles para estudiar las operaciones concretas y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad, eficiencia y rentabilidad. Pónganse en contacto con un representante de ventas de ABB para mayor información. IEC 61850 y la automatización de subestaciones. El presentador de hoy es David González. David González se graduó en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, como ingeniero eléctrico y recibió el grado de magíster en sistemas de potencia de la misma universidad. Inició su carrera profesional en la empresa de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá como ingeniero de control y protecciones, encargado de la coordinación de protecciones del sistema de potencia de la empresa. Hace 30 años inició sus actividades en ASEA, ahora ABB, como ingeniero de diseño de tableros de protecciones, jefe del departamento de diseño y gerente de ingeniería y proyectos de distribución y servicios. Se trasladó a los Estados Unidos a ABB Power, TID, hoy ABB Inc., como gerente técnico regional para Latinoamérica y actualmente es el gerente regional de ventas para la misma región, encargado de la promoción de las protecciones de ABB versión ANSI en varios de los mercados mundiales y todas las protecciones de ABB para México. Bien, José, gracias por la presentación, muy amable, y buenas tardes a todos. Y vamos a comenzar nuestra presentación de la norma IEC 61850 y la automatización de subestaciones. Los objetivos de aprendizaje que tenemos el día de hoy son: ¿cuáles son los beneficios de la norma 61850? Un parámetro muy importante y tal vez la estructura básica de la norma es el tema de la interoperabilidad. Vamos a hacer la definición de qué es interoperabilidad y qué no lo es. ¿Cómo logramos obtener esa interoperabilidad? Y qué son las pruebas de conformidad para certificar que los dispositivos electrónicos inteligentes probados tengan esa capacidad de interoperabilidad. Bien. En detalle vamos a hacer la introducción y beneficios de la norma IEC 61850, la interoperabilidad y la conformidad con algunos temas particulares. Comencemos hablando de la norma 61850 y lo primero que hay que decir es que es
una norma aceptada internacionalmente para la red de comunicaciones y sistemas en subestaciones. Su definición tiene la limitación de estar definida para dentro de las subestaciones. Hay dos versiones de la norma. La versión 2 de la norma ha sido terminada y publicada recientemente, y aún estamos hablando de estar limitado a ese recubrimiento de solamente lo que ocurre dentro de la subestación con respecto a el tema de comunicaciones, de flujo de información en la subestación. Lo segundo que debemos comentar es que el IS 61850 no es solamente un protocolo de comunicaciones, porque también define la construcción del sistema, las herramientas, las configuraciones, el modelaje de las funciones de las subestaciones, la nomenclatura de los datos. En general es toda una estructura de cómo debe fluir la información dentro de la subestación y cómo los diferentes aparatos o dispositivos que van a estar interconectados en esta red de comunicaciones y sistemas de las subestaciones deben obedecer a esa implementación del 61850. También la norma define el grupo de servicios de comunicaciones que debe tenerse para la correcta operabilidad del sistema. Los principales beneficios de la norma 61850 los podemos agrupar en tres grandes grupos: la interoperabilidad, la configuración libre y la capacidad o estabilidad de largo plazo. Definamos interoperabilidad. Es la habilidad de los dispositivos electrónicos inteligentes, DEI, si lo escribimos como las siglas en español, o lo que normalmente en la literatura en inglés se conoce como IEDs, Intelligent Electronic Devices. Entonces, la interoperabilidad es la habilidad de estos dispositivos de uno o varios fabricantes para intercambiar información y usar esa información dentro de sus propias funciones. Entraremos durante una gran cantidad en la presentación del día de hoy en los detalles al respecto de esa interoperabilidad. El otro beneficio es la configuración libre. Es la definición de que la norma debe ser capaz de soportar diferentes filosofías de operación y de implementación de las subestaciones y permitir una libre utilización de las funciones. Por ejemplo, debe trabajar igualmente dando los mismos beneficios si el sistema tiene un esquema de flujo de información centralizado o descentralizado. La segunda gran ventaja debe ser la estabilidad a largo plazo, debe ser a prueba de obsolescencia. Sabemos que el tema de comunicaciones es la parte tecnológica que más rápidamente se desarrolla en la tecnología moderna y va cambiando más rápidamente. Igualmente, los esquemas de implementación de esquemas de funcionamiento de las subestaciones pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, y la norma debe garantizarnos que a medida de que va pasando el tiempo no se va a quedar obsoleta y va a ser a prueba de el tiempo para tener la certeza de que nuestras implementaciones van a tener soporte por bastante tiempo. Podríamos decir que adicionales a esos tres principales beneficios podemos definir unos beneficios secundarios, y entre ellos tenemos la flexibilidad de estar usando Ethernet como nuestro medio físico de comunicaciones. Vamos a poner todo en una sola red en el Ethernet, ayudados por la característica de que Ethernet puede tener sesiones múltiples de comunicaciones con diferentes protocolos en una misma estructura física. Va a ser rápido, confiable y a costo efectivo, con la posibilidad de usar las nuevas variables a la nueva tecnología que venga en el futuro.
La siguiente característica de beneficio de utilizar la norma 61850 está en la posibilidad de comunicación uno a uno, o como se dice en inglés, peer-to-peer, en donde un dispositivo que esté en la red puede conversar con algún otro dispositivo directamente sin la necesidad de tener a un maestro haciendo la administración de esa información o de esa comunicación. Otra ventaja secundaria es el intercambio de datos configurable, en el cual no vamos a tener avalanchas de datos, o sea, no vamos a tener un intercambio de una gran cantidad de datos de los cuales solamente voy a usar una pequeña porción, sino que los datos van a ser configurables y solamente voy a recibir la información que estoy necesitando. Esto basados en la siguiente ventaja que vamos a mencionar, que son que los datos que se reciben son entendibles. Los datos tienen nombre, designación, descripción, normalización, que son sumamente fáciles de entender una vez que están implementados con las facilidades de 61850 y no son simplemente un código o una localización de memoria, un índice dentro de una descripción que no tenía ningún significado el recibir ese valor, ese índice, sino que el mensaje es totalmente estructurado. Bien, miremos detalles de interoperabilidad. Leamos la definición. Los dispositivos electrónicos inteligentes de diferentes suministradores o diferentes versiones del mismo suministrador deberán tener la habilidad de intercambiar y usar información en tiempo real sin ningún convertidor de protocolo y sin la necesidad de interpretación humana. Bien, cuando las capacidades de comunicaciones fueron adicionadas a diferentes de los dispositivos en las subestaciones, llámense relevadores de protección, medidores de energía y de valores de parámetros eléctricos, registradores, etcétera. Cuando esta comunicación se adjuntó, el término de comunicaciones significaba que deberíamos tener un protocolo de comunicaciones para entendernos, y en principio ese protocolo era el definido por cada uno de los suministradores. Ahora bien, lo que la norma 61850 está logrando es que todos los aparatos conectados en las unidades puedan conversar entre ellos sin necesidad de tener un maestro, sin necesidad de tener que convertir protocolo entre uno de ellos, y que ese intercambio de información entre uno y otro sea fácil, rápido y utilizable dentro de las funciones de cada uno de estos aparatos. Eso independiente de cuál es el fabricante y el suministrador de esos aparatos. Entonces, en la gráfica vemos que si tengo una estación HMI de supervisión de un suministrador, debo poder tener la posibilidad de comunicarme con a los aparatos que están en la parte inferior del dibujo, que son, digamos, medidores o relevadores de protección, que pueden ser de cualquier suministrador, y los dos elementos podrían conversar sin necesidad de nadie intermedio. Lo mismo ocurriría con el gateway de comunicaciones que está al lado derecho. Bien. Ha habido, desde que se definió la interoperabilidad, que hacer la claridad entre interoperabilidad e intercambiabilidad. Si yo tengo la posibilidad de intercambiar, de tener interoperabilidad, o sea, el entender los mensajes que vienen de los aparatos que son producidos por otro suministrador que están conectados a la misma red, ¿por qué no puede ser viable
que yo pueda intercambiarlos. Una vez que necesite, por alguna razón, reemplazar una de las unidades, incluir en esa instalación uno de otro suministrador y que automáticamente sea viable esa conexión. Eso no es posible porque las funciones de las unidades no son normalizadas. Lo que son normalizados son los mensajes de comunicación. Entonces, si voy a reemplazarlo, no lo puedo reemplazar directamente, sino que necesito algún tipo de ingeniería para poder hacer ese reemplazo. Ahora bien, la pregunta que queda es, bueno, ¿y por qué no se normalizan las funciones? No podemos normalizar las funciones porque eso tendría a detener la posibilidad de la evolución que hay en las funciones y a la vez eliminaría la competencia porque los productos de uno y otro suministrador pasarían a ser totalmente idénticos uno con otro. Sin embargo, el uso de 61850 facilita esa intercambiabilidad o la posibilidad de reemplazar una unidad con otra con algún nivel de ingeniería. Bien. ¿Cómo logramos esta interoperabilidad? Entonces, usando Ethernet para transmisión de datos, ya lo habíamos mencionado, y las características de que es un medio rápido, confiable, de costo efectivo, da la posibilidad de usar nuevas tecnologías que van evolucionando a medida de que pasa el tiempo, conectando servicios y teniendo servicios y conexiones paralelos entre los dispositivos electrónicos inteligentes y los clientes, usando un lenguaje estructurado de la configuración de las subestaciones que se llama SCL, Substation Configuration Language, que está basado en XML, tal que permite transmitir la configuración de la subestación entre las diferentes herramientas de manera normalizada. La configuración de la subestación está disponible en cada uno de los dispositivos, la puedo intercambiar entre uno y otro y es la base para poder obtener estos mensajes que me permite la interoperabilidad. Entonces, la norma define la estructura de la subestación y de su equipo primario, los parámetros de comunicaciones y el modelaje de datos de los dispositivos inteligentes. Y todo esto va a estar soportado por unas pruebas de conformidad normalizadas que deben ser realizadas por centros de prueba acreditados por el Grupo Internacional UCA de usuarios de la norma. Miremos detalles de Ethernet. Entonces, si miramos la industria de transmisión y distribución, la primera de los requerimientos que vamos a analizar es la redundancia. Si no queremos perder información, lo primero que deberemos pensar es que debo tener un medio redundante de llevar los mensajes de un lado al otro, de tal manera que tengo la posibilidad de, por un lado o por otro, obtener la información en el punto donde la voy a utilizar. Entonces, Ethernet está soportando varios niveles de redundancia. La segunda edición que les decía que ya está lista, está hablando de esta redundancia. La redundancia se va a aplicar a los dos buses de datos que tiene la norma definida. Está el bus de datos de estación, en donde los dispositivos electrónicos inteligentes van a intercambiar la información, y está el bus de proceso, en donde los dispositivos están recibiendo de los equipos primarios la información en el protocolo 61850. 61850 no va a redefinir o a reinventar la redundancia, sino que basado en la norma 62439 va a utilizar la redundancia definida como PRP o HSR. PRP es Parallel Redundance Protocol, redundancia paralela de protocolo, o HSR, High Availability Seamless Redundancy, redundancia de alta disponibilidad sin pérdida de datos. Segunda prioridad la segunda
característica que vamos a estudiar del Ethernet es la prioridad para mensajes importantes. Y para esto se ha definido el nivel 2, la capa 2 de los QTake VLANs. Son campos adicionales en la estructura del Ethernet. Estos datos están asociados con la identificación única de una local area network, una red local de área virtual llamada VLAN. Entonces, incluyen campos adicionales con etiqueta de 3 bits para la prioridad, y este es el medio de transporte usado para nuestros mensajes uno a uno que se llaman mensajes GUS. Debemos considerar que los switches Ethernet que deberemos utilizar en nuestra red deben soportar esta característica, y de hecho la mayoría de los switches deberán fácilmente se consiguen comercialmente estos switches en el mercado. Otro de los puntos importantes a considerar, que también nos daba la característica del Ethernet que es requerido en transmisión y distribución, es la sincronización del tiempo. La norma 61850 incluye el manejo de la sincronización del tiempo a través de el SNTP, Simple Network Time Protocol, el protocolo simple de tiempo de la red, que puede tener una precisión de 1 milisegundo. Ese milisegundo esa precisión de 1 milisegundo le está definiendo la clase, que debe ser T1. El sistema trabaja de la siguiente manera: los DIs buscan el tiempo en el servidor del tiempo. El tiempo de transmisión de los datos es como regido mediante un procedimiento especial, y los DIs deberán ser probados para esa clase de precisión de acuerdo a la parte 5 de la norma 61850. Es trascendente de que todas las unidades que están conectadas a la red tengan la misma referencia del tiempo, de tal manera que el análisis de eventos basados en las ocurrencias en el tiempo sean con una referencia común de tiempo. Otro de los requerimientos de la industria de transmisión y distribución es un monitoreo extendido. Para ello existe el protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol. Es una red de manejo de componentes ampliamente usado en manejo de redes de sistema, que soportan aparatos tales como los switches, las impresoras, los aparatos para sincronizar el tiempo, etc. Sin embargo, este protocolo es utilizado, pero no está mencionado en la norma 61850. Bien, hablemos de los datos y el modelaje de los datos, que tal vez es el núcleo principal de la norma 61850 y la base bajo la cual se construye todo el esquema de comunicaciones. Miremos el tipo de situaciones y si podemos o no normalizarlo. Las conexiones físicas, los aparatos físicos, las funciones, los datos, el proceso de comunicaciones pueden o no ser normalizados, y aquí está la respuesta al día de hoy. Las conexiones físicas ya están normalizadas, simplemente tengo plugs, medios de conexión, etcétera. Los aparatos físicos no, porque no los puedo normalizar, porque es la libertad de cada uno de los suministradores de hacer su desarrollo y sus aparatos físicos de acuerdo a su real saber y entender de cómo debe presentarse estos aparatos al mercado. Las funciones internas de cada aparato, cómo trabajan cada una, cómo lo debo hacer, es parte de ese elemento que hace que haya la posibilidad de competir unos contra los otros en la sana competencia comercial que hay entre diferentes suministradores. Entonces, no hay un interés de que las funciones sean normalizadas. Sin embargo, sí tenemos normalizados los datos y el procedimiento de comunicaciones. Entonces, esas son las partes que estamos. Las funciones no las vamos a normalizar por ahora. Estamos dejando la libertad, se está dejando la libertad a cada uno de los suministradores de tener
sus funciones libres. Sin embargo, todo lo que es la información, los datos y el procedimiento de comunicaciones está. Entonces, miremoslo, esto aplicado a una subestación. Lo que tenemos aquí es la fotografía de una subestación encapsulada interior, aislada en SF6, donde hay diferentes elementos que todos conocemos, y esta es la situación que un ingeniero está viendo día a día. Miremos el equipo primario. Entonces, el equipo primario consta de diferentes elementos: el interruptor, que está en la parte de abajo, los transformadores de corriente, los transformadores de tensión, los desconectadores al lado y lado del interruptor. Hay secciones de conexión en donde posiblemente tengo supervisión de la presión o de la densidad del gas, etc. Bien, si miramos el lado secundario, el lado de control, protecciones, vamos a encontrar que hay control para cada uno de los switches del interruptor y hay diferentes esquemas de protección. Bien, lo que la norma 61850 ha hecho es que maneja la información modelándola con objetos, y cada uno de esos objetos tienen piezas de información, y esa pieza de información, la unidad más pequeña de esa pieza de información se llama un nodo lógico. Si tomamos por ejemplo el interruptor, entonces del interruptor está marcado XCBR, en un 2, 3 transparencias adelante vamos a ver esta nomenclatura. Entonces tenemos datos de ese interruptor, y los datos de ese interruptor, cada uno de ellos pues nos va a definir lo que son estos nodos lógicos de que estamos hablando. Entonces, si vemos una vista funcional de los nodos lógicos, es la relación de comunicaciones entre funciones de un dispositivo, de la automatización de subestaciones, el intercambio de información entre todos los dispositivos que componen el sistema es lo que vamos a lograr, más exactamente los datos que son intercambiados entre las funciones y las subfunciones residentes en cada dispositivo. Ahora bien, la parte más pequeña de la función que intercambia datos es lo que se llama el nodo lógico. El nodo lógico realiza las operaciones para la función total. Nuevamente, ¿están normalizadas las funciones? No, no lo están. Entonces, vamos a hacer intercambio entre las funciones y sus funciones de datos agrupados en objetos bajo las funciones. El objeto lo llamamos nodo lógico y lo podemos definir como un recipiente que contiene los datos a suministrarse para una función dedicada. El nombre de ese nodo lógico es la etiqueta de ese recipiente. Bien. La norma ha clasificado y agrupado los nodos lógicos de los diferentes elementos. Llama L los nodos lógicos que tienen que ver con el sistema, P los que tienen que ver con protección, R los que tienen que estar relacionados con las protecciones, C de control, G de genérico, M de medición, S de sensor, X de switchgear, T de instrumentos, transformadores de instrumentos, etc. Abajo tenemos un ejemplo, P, D y F. P es de protecciones, las otras tres letras definen la clase de protección, en este caso un diferencial. Si vamos a una función relativa a las protecciones, está R, BRF, que es la protección de falla interruptor. Si físicamente vamos al switchgear X, tenemos la definición XCBR, que es la definición del interruptor, etc. Recuerdan que esta nomenclatura estaba 2 transparencias atrás cuando vimos la fotografía de la subestación. Es parte del modelaje que se tiene. Si vamos a mirar un switch de control, será control, switch, valores de medición o un transformador de corriente. Los números entre paréntesis es la cantidad de nodos lógicos definidos dentro de el modelaje del 61850. La segunda edición de la norma contiene mucho más, algunos más nodos lógicos de lo que está aquí definido. Noten que el grueso de esta definición es
las definiciones de protecciones. Bien, ¿cómo estamos estructurando esos datos? Vamos a verlo en un ejemplo. Si tenemos una interfaz hombre-máquina de central en donde estamos llevando las informaciones, estas informaciones pueden venir de los esquemas de control, un switch de control o de una protección. Esta protección está recibiendo información de los transformadores de corriente y de voltaje. A la vez hay interacción en el control y la protección con el interruptor. En este caso tenemos un solo elemento que nos está trayendo las dos señales de corriente y de voltaje, y a la vez tenemos un solo elemento que nos está haciendo la función de protección y de control. Pero también podríamos tenerlos separados, sensores separados de voltaje y de corriente, unidades separadas de control y de protección. Noten que eso es lo que físicamente podemos hacer, pero sin embargo nuestros elementos básicos, nuestros nodos lógicos siguen siendo los mismos. No importa cómo estén agrupados, los nodos lógicos, los valores mínimos de información siguen siendo los mismos. Vamos a mirar cómo trabaja esa jerarquía y comencemos con los nodos lógicos. De allí podemos tomar un ejemplo, por ejemplo, un switch de control. Si miramos dentro del nodo lógico la estructura de datos, vamos a tener un objeto de datos, por ejemplo, la posición de ese switch, y algunas propiedades, atributos de ese switch. Entonces, ¿qué puede hacer ese switch? Un valor de control, abrir o cerrar, on o off, y va a tener un atributo que está definido en la parte inferior. El switch puede estar on, puede estar off, puede estar intermedio o puede estar malo. Si este es una variable de control de 2 bits, entonces solamente será cierta, correcta, cuando un bit está on y el otro bit está off, uno está presente y el otro está ausente. Si los dos están ausentes es una posición intermedia, o si los dos están presentes hay algo errado en la situación. Entonces, noten que la simple posición del interruptor, un sí o no, está ahora modelado con mayores valores, mayores atributos de lo que normalmente estábamos acostumbrados a tener. Si miramos la estructura hacia arriba, los nodos lógicos o varios nodos lógicos van a formar lo que se llama un aparato lógico o un dispositivo lógico, y todos ellos van a ir a formar lo que es el aparato físico. Entonces, una unidad de bahía tiene varias aparatos lógicos. Esos aparatos lógicos, aquí estamos tomando el de control, tiene varios nodos lógicos, y dentro de esos nodos lógicos estábamos analizando el switch de control que tiene objetos de información como la posición y que tiene unos atributos. Este es el modelaje de 61850 de la información, y así está estructurada todas las piezas de información de la subestación en 61850. Si miramos un dispositivo de bahía, entonces vamos a tener un dispositivo lógico de control que va a tener diferentes nodos lógicos, como el nodo lógico de control o de posición del switch, y un nodo lógico de interposiciones o enclavamientos. A este mismo aparato podemos tener las protecciones, en este caso la protección de sobrecorriente, que es nuestro nodo lógico, con sus datos de arranque y de operación, y vamos a tener alguna cosa común a este dispositivo, y esto completaría lo que es el dispositivo de bahía. Entonces, un dispositivo físico va a tener todos estos componentes. Estos componentes son los que forman las funciones, que son variables de cada suministrador. Si entramos a mirar los datos, entonces vamos a ver, revisando la parte 7 a parte 4 de la norma, notamos que hay nombre de los atributos, información que es mandatoria, el modo, el funcionamiento, lo saludable que está,
la etiqueta, aquí está como mandatoria al lado derecho de la pantalla, y hay algunas de esas informaciones que puede ser opcional. La operación local, la operación externa, contadores, operación en el tiempo, son opcionales. Entonces, lo mínimo que se solicita cuando un mensaje haya es que tenga toda la información mandatoria y dependiendo de la aplicación de la función, voy a tener la posibilidad de usar los opcionales. Entramos más en detalle, aquí podríamos ver para XCBR, para la clase del interruptor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Entonces, tenemos que tener, o hay algunos que son mandatorios o que son opcionales. Este está definiendo el switch de control. Aquí está definiendo la posición de el control, cómo está la posición del bloqueo, etcétera. Noten que aquí está algunos de ellos. Si tomamos de aquí DPC Double Pole Control, control de doble polo, entonces aquí están la información, los atributos de los datos que deberán incluirse. Entonces debe tener un atributo STVAL, el valor, la calidad y el estampado de tiempo. Entonces todo eso está conformando nuestra norma. ¿Cómo hago la asignación libre de nodos lógicos dentro de las funciones a los dispositivos? Entonces, la norma nos da todo el soporte para la asignación de esos nodos lógicos, todas esas funciones y sus funciones, para permitir una optimización del sistema, tanto ahora como en el futuro, pero también establece unas reglas estrictas para conservar el concepto que tiene y esa asignación libre no deberá interferir con la interoperabilidad ya definida. Esta asignación está obviamente limitada por la capacidad de los aparatos de acuerdo a la definición y el modelaje de esos aparatos, como hemos visto en las transparencias anteriores. El mantenimiento y la interoperabilidad está regida por reglas estrictas cuando hago extensiones. Entonces, la primera de esas reglas es que todos los datos y atributos de los nodos existentes deberán ser usados si es aplicable. No voy a definir un nuevo nodo lógico si ya puedo tener esa misma información en alguno de los nodos existentes. El nuevo nodo lógico que vaya a definir deberá tener datos mandatorios que serán los que debo proporcionar en el caso de seguir o mostrar que están presentes en el caso de la comprobación de la conformidad con la norma. Antes de hacer una extensión deberé ver si los datos opcionales existentes se pueden ser aplicados o no. Si pueden ser aplicados, si esos datos condicionales o opcionales los puedo convertir en mandatorios. Para las extensiones de nodos lógicos, los datos definidos por otros nodos lógicos deberán ser usados y debo tenerlo dentro de los términos y nombres correctamente definidos. ¿Qué es lo que la norma me permite hacer con respecto a los datos y a las transferencias? Son los servicios que tenemos. Me da la posibilidad de leer un valor o un atributo, me da la posibilidad de escribirlo, me da la posibilidad de hacer control a un aparato en operación directa o en operación seleccionar antes de operar. Me da la posibilidad de un evento orientado, tener una comunicación con reporte, el almacenaje con estampado de tiempo en un registro, tener información de los directorios, hacer transferencia de archivos, por ejemplo, cargar y descargar parámetros, software, información de monitoreo, curvas, densidades, etcétera. Y tal vez el tema neutral más importante es la transferencia de los mensajes que se llaman Generic Object Oriented System Events, que son los mensajes GUS. Estos mensajes GUS son mensajes de alta prioridad que van entre todas las unidades ayudando a
las funciones que hay implementadas en cada uno de los dispositivos para cumplir con una función específica. La otra posibilidad que hay, los mensajes GUS y este intercambio de información están definidos en la norma 61850, la parte 8.1, y la transferencia de muestreos de valores análogos, que es la definición de la norma 61850 raya 9 raya 2, son las informaciones que vienen del equipo de alta tensión, los transformadores de corriente y de tensión, hacia los DIs para hacer la evaluación de la situación. Es lo que se llama el bus de proceso. Bien. Hablemos de conformidad. ¿Qué son las pruebas de conformidad? La norma define los métodos y procesos de pruebas para los dispositivos a ser usados en sistemas de automatización de subestaciones, y si esas pruebas son exitosas, se deberá emitir un certificado diciendo esta unidad cumple con lo requerido en la norma 61850 en la parte de comunicaciones. A la vez define las medidas a ser tomadas en los dispositivos de acuerdo a la parte 5 de la norma. El Grupo Internacional de Usuarios ha creado un sistema de pruebas basado en las definiciones de la norma, y su función principal es el trabajo de ese sistema de pruebas y el mantenimiento de ese sistema de pruebas definido por la norma. Los centros de pruebas o laboratorios de pruebas que sean acreditados por este Grupo Internacional de Usuarios son los que realizan las pruebas y los que emiten los certificados de los dispositivos probados. A la vez, debemos insistir que las pruebas de conformidad no son pruebas de interoperabilidad. Cuando sometemos a pruebas un aparato, un dispositivo, es el aparato solo el que se está probando, no se está probando en conjunto con equipos de otros suministradores o del mismo suministrador para ver de que hay intercambio de información, sino es el aparato solo el que se está probando. ¿Cuál es el beneficio de las pruebas? Asegurar la interoperabilidad, elimina disputas provenientes de no interoperabilidad, reducir riesgos, los usuarios pueden rechazar la compra de los dispositivos no probados, asegurar la confiabilidad. Los proveedores pueden usar los resultados de pruebas de conformidad como parte de su programa interno de aseguramiento de calidad. Como experiencia en este tema, QEMA hace una anotación que más del 90% de los aparatos han fallado en las primeras pruebas, o sea, la primera versión de los aparatos que se someten a pruebas de una u otra forma no pasan, por alguna u otra razón no pasan las pruebas de certificación de conformidad. Entramos un poquito en la definición de el grupo de usuarios internacional, llamado UCA International User Groups. Hay un comité de pruebas que crea un sistema de pruebas para clarificaciones posteriores, probando la especificación basados en 61850-10, que es la parte que define las pruebas, y ha emitido 3 documentos que son el núcleo central de esas pruebas. El primero de esos documentos es el programa de acreditación. Es un documento que especifica las condiciones que una organización debe cumplir antes de que pueda reclamar ser un laboratorio de pruebas reconocido y acreditado para hacer pruebas de 61850. Hay un procedimiento de aseguramiento de calidad
Este documento especifica las reglas de los usuarios y laboratorios que deben ser cumplidas para asegurar que los problemas de interoperabilidad descubiertos en un sistema real sean prevenidos mejorando las definiciones en futuras versiones de la especificación. Y lo más fuerte es el procedimiento de pruebas. Es un documento que contiene reglas detalladas paso a paso para realizar pruebas de conformidad. Estas reglas codifican las pruebas no solo para condiciones de operación normal, sino también para pruebas de condición de error. Pruebas positivas, pruebas negativas, tanto como sea posible. Estos procedimientos de prueba de conformidad se refieren a la parte 10 de la norma. Entonces, los procedimientos de pruebas están definidos, conservados y mantenidos, mejorados por el grupo internacional, y es la parte más fuerte del trabajo de este grupo UCA International User Group. Entonces, hablemos de los procedimientos de pruebas. Procedimientos detallados de pruebas para probar los dispositivos usados por los laboratorios de prueba, es mantenido por el grupo y contiene casos de prueba abstractos basados en la norma parte 10. La certificación se hace por los laboratorios de prueba a usuarios y vendedores. No hay una certificación del Grupo Internacional UCA de productos. El Grupo Internacional lo que hace es certificar a los laboratorios y los laboratorios emiten el certificado. Cualquier localización calificada puede emitir un certificado de producto. El grupo de usuarios mantiene la lista de los dispositivos certificados en un sitio del Internet, y los usuarios vendedores que someten los dispositivos a prueba son los propietarios del reporte resultante. ¿Cómo es el proceso de pruebas? Las pruebas se dividen en dos pasos principales: pruebas estáticas y pruebas dinámicas. En las pruebas estáticas, el proceso consiste en la inspección de los documentos que acompañan la solicitud de conformidad. Este documento debe ser incluido, la documentación debe incluir todos los documentos que son mencionados en la especificación del procedimiento de pruebas. Luego viene un paso de verificación, que la documentación está soportando todas las características mandatorias requeridas por la norma 61850 y lo que el vendedor o suministrador especifica. Luego vienen las pruebas dinámicas, es la prueba real de respuesta a los estímulos de prueba de las unidades. Verifica que el dispositivo implementa apropiadamente todas las características declaradas en la documentación. Incluyen no solamente las pruebas positivas de mensajes válidos, sino también pruebas negativas de mensajes no válidos para evaluar la reacción de la unidad ante unos y los otros. Aquí hay un diagrama en el cual muestra cuál es el flujo en el proceso de la prueba de los dispositivos. Da la indicación de la revisión estática, la selección para parametrización, luego viene la prueba dinámica y la finalización de esa prueba con algunos de los parámetros. Y las unidades que pasen la prueba serán certificadas de acuerdo a el laboratorio que emite las pruebas. Lo que tenemos aquí de ejemplo es un certificado emitido por Kema, en donde dice que el producto, en este caso 670 serie 1.2, con una software de versión 1.5, con un hardware de versión tal, con respecto a la norma IS 61850, aparte 671727374 y 81, no ha mostrado ser no conforme a esas partes de la norma.
y esta es la forma que se ha definido que se emitan los certificados, en los cuales no dice que el elemento cumple con la norma 61850, sino simplemente que no se encontró que no cumple con la norma en estos apartes. Incluye también el listado de lo que se probó con sus características o atributos de mandatorios y condicionales que hayan existentes en la unidad, o sea, solicitado que sean probados en la unidad. Bien, ha sido una corta presentación rápidamente acerca de cómo la norma ha estructurado los datos, ha definido la estructura para poder poner a conversar elementos fabricados por diferentes suministradores. La norma está aprobada a futuro porque tiene todos los elementos para prevalecer y crecer con los futuros desarrollos por su lenguaje estructurado de mensajes que tiene. Los desarrollos futuros de la norma posiblemente vayan a considerar exportar, salirnos de ese ambiente de la subestación e irnos a el sistema más hacia adelante. El tema principal de la norma es que mediante su modelaje de datos, los nodos lógicos, la estructura de los datos de esos nodos lógicos y la capacidad de comunicaciones basados en el Internet para intercambiar esa información, la información fluye entre diferentes unidades conectadas a la misma red sin necesidad de un maestro, y esa función es la interoperabilidad que define la norma. No sé si con estas últimas palabras podría ser la conclusión de nuestra presentación. Y entonces abrimos los micrófonos para las diferentes preguntas que pudiéramos recibir de parte de nuestros amables oyentes. La pregunta, hablarnos sobre la relación de IS 61850 e implementación de SCADA. Como está entendida la norma, el flujo de información está limitado a la subestación. Entonces, los aparatos que estén conectados en esta red en 61850 dentro de la subestación, ya sea con un barraje de subestación, con un bus de estación simple o complejo, dándonos redundancia de datos, está limitado a la subestación. Y los puntos de elementos hacia los niveles superiores, los gateways que nos iban a llevar esta información, posiblemente deben cumplir esa condición de poder manejar la norma 61850 para dentro de la subestación. Por ahora no está una definición en firme hacia adelante. Entonces, de esos elementos, de esos gateways en 61850, yendo hacia los niveles superiores, posiblemente lo que vamos a encontrar en el día de hoy es que el gateway tendría que hacer en esa localización, tendríamos que hacer un intercambio o una conversión de protocolo a ir a los protocolos clásicos que conversan los SCADAs. Posiblemente en el futuro lo que podamos ver es que en los sistemas de SCADA también pudieran estar conversando 61850 y haría muchísimo más fácil y más enriquecedor el flujo de información hacia el SCADA, porque el hecho de tener información, no solamente el valor básico, sino los atributos, los calificativos, ayudan mejor a la información que pudiera haber en el SCADA.
Pero por ahora 61850 está limitado a la subestación y no a los niveles superiores de comunicaciones. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Quisiera anotar cómo hemos visto que 61850 ha ganado más y más participación en el mercado del sistema de automatización de subestaciones. En el mundo ya hay miles de instalaciones, muchas de ellas usando dispositivos de diferentes fabricantes, y tal vez una forma muy común de desarrollar estos proyectos es mediante proyectos pilotos. La compañía que quiere hacerlo define un proyecto piloto e invita a diferentes entidades a que participen del proyecto y que entre todos desarrollen esa definición propia de la automatización basados en 61850. Es una de las actividades que más frecuentemente hemos visto que se llevan a cabo y son muy enriquecedoras, no solamente para quien está dirigiendo o liderando el proyecto, sino también para todos los suministradores y los diferentes entes que participan. Hay una pregunta que habla de lo siguiente: ¿la implementación de 61850 nos ayudaría a implementar lógicas de control y protección compartiendo información entre los DIs de una forma más rápida que usando cableado? Bien. La norma es muy específica y estricta en las respuestas del tiempo y los mensajes GUS deberán ser evaluados y reconocidos por quien está recibiendo este mensaje en un periodo de tiempo definido. Estamos hablando de tiempos de 3 milisegundos para aplicaciones de enclavamientos y de disparos. Posiblemente, y es donde se encuentran en la literatura más artículos escritos definiendo el tema, posiblemente sí se podría llegar a esa conclusión de que por comunicaciones podría llegar a tener un resultado del flujo de información en el tiempo más rápido que en el esquema cableado. Todo depende de la complejidad que se tenga en la instalación. Pero no creo que sea el tema central para definir de que si estoy ganando unos cuantos milisegundos, prefiero ir por 61850 comunicaciones a hacer alguna funcionalidad que otra. Pienso que el parámetro interesante que hay allí es el hecho de que todos estos mensajes son supervisados, cosa que en muchas de las posibilidades no lo tengo en el cableado duro, en el cableado físico. Y voy a dar un ejemplo. Yo tengo posibilidad de hacer la supervisión de la bobina de disparo de los interruptores. Bien, magnífico. Esto continuará, eso seguirá mientras los interruptores estén conectados físicamente a bobinas que llevan señales de disparo. Pero aparte de eso, si tomamos por ejemplo un disparo de protección diferencial de barras o un disparo de falla interruptor, esa señal de disparo de falla interruptor, porque el interruptor no abrió, va
a diferentes bahías en la subestación y esa señal de esas bahías tiene que ser procesada para aplicársela a el interruptor correspondiente. Esa parte del cableado no está supervisada. Si esa parte del cableado por alguna razón está desconectado, nunca voy a saber que eso está desconectado hasta que no haga pruebas rutinarias o que ocurra un incidente de que no obtengo las señales de disparo adecuadas. Eso no nos va a ocurrir en 61850. 61850 tengo la forma de evaluar si el mensaje llegó o no llegó. Entonces, eso me da una mejor confiabilidad. Y en el punto de vista de ingeniería, las facilidades para extender el sistema, para modificarlo, es puro software. Como no tengo cableado, solo lo hago por software, lo hago por programación y el medio físico ya lo tengo, que es el Ethernet, que es donde estoy haciendo todo el flujo de información, de datos, de registros, etcétera. Entonces, esas son las facilidades. Hay muchos papers al respecto. Ese tal vez en uno de los aspectos que se está trabajando más, en qué es más rápido, qué puedo llevarlo más rápido. Es esencialmente lo mismo. Sí hay muestras de que en algunas oportunidades llevando los mensajes por 61850 son más rápidos y cumpliendo con esa ventana de tiempo de 3 milisegundos para la entrega de los mensajes. Hay una nueva pregunta. ¿Cómo serían los métodos de ensayo? Por ejemplo, inyección primaria de corriente en un TC con la implementación de la norma 61850. 61850 en su implementación tiene dos definiciones principales. Está el bus de estación y el bus de proceso. Si aún estamos usando transformadores de corriente convencionales, en donde las señales físicas de corrientes a 60 Hz están llegando a mi protección, no habría ningún cambio en los procedimientos de las compañías, de la forma como prueban para instalación o para supervisión de funcionamiento los transformadores de corriente, seguirían siendo iguales. Si posteriormente hago la implementación del 61850 raya 9 raya 2 en donde las señales van a venir de manera diferente porque ya van a venir de manera digital a las unidades, seguramente todos los procedimientos de pruebas van a cambiar. Eso con respecto a valores primarios a secundarios en las pruebas. No sé si de esa manera respondo a la pregunta. Me hacen otra pregunta. ¿Qué diferencia podría mencionarnos entre la línea Reliant 670 y la línea Reliant 615 en lo que respecta a 61850? Las dos familias de productos fueron desarrollados basados en 61850, cumplen con los mismos requisitos, con las mismas normas de 61850. El modelaje de los nodos lógicos es una base común y es más, algunas de las funciones son comunes, entre ellos la definición de las funciones de sobrecorriente, por ejemplo, son las mismas en los 670, en los 615, etcétera. Entonces, el modelaje, la forma de trabajar son sumamente similares. Bien.
La siguiente pregunta. Las señales de corriente medidas por un IED pueden ser enviadas a otro para coordinar su operación de sus funciones de protección. A ver si interpreto bien la señal. Tengo un dispositivo electrónico inteligente, recibo una señales de transformadores de corriente, las digitalizo y esas señales las envío a otro DI para que él haga o las use en sus otras funciones. Por el momento eso no está implementado. Y es por lo siguiente, hay diferencias entre la forma en que debo obtener la información en el barraje de proceso, en el bus de proceso, y la forma en que trabajo esa misma información en el bus de datos, en el bus de su estación, perdón. Aquí estaría recibiendo señales a una frecuencia de muestreo con una sofisticada sincronización en el tiempo de las señales que quisiera reproducir mediante enviar esas señales en el bus de su estación a otro DI para poderlo trabajar. No está implementado, estaría perdiendo la esencia de la rapidez con que debo tenerla y la referencia en el tiempo de cada una de esas muestras. Entonces no se ha trabajado exitosamente en esa solución. Lo que todo el mundo está tratando de trabajar es en poder hacer implementaciones en el barraje de datos 9 raya 2. Ahora, si ya tengo en 9 raya 2 la información, esa información es información que puedo compartir con varios DIs. No sé si esa es el sesgo de su pregunta. Si ya digitalicé las unidades, las informaciones, y esa digitalización ya sí la puedo compartir con varios DIs, no necesariamente uno solo. Entonces, esa podría ser una opción. Tengo unos transformadores, pongo un DI, ese DI me hace la conversión a 9.2. Esos valores son compartidos con varias unidades que las están recibiendo. La respuesta es sí, sí se puede. Pero en el barraje 9.2. Las soluciones que se están buscando con 9.2 es la parte que se está aún desarrollando, no tiene no hay tanta experiencia en el mundo al respecto, y la versión 2 de la norma la estaban esperando muchos de los suministradores para poder de esa manera ya saber cuáles son las reglas de juego para hacer desarrollo de productos. Las soluciones que se han implementado es tratar de digitalizar esas señales y usando esas señales digitalizadas compartirlas. Entonces es lo que se llaman las merging units puestas en la subestación, en el campo de la subestación, en el switchgear, para poder recibir las señales 61850 raya 9 raya 2 y compartirlas. En eso se está trabajando. ¿Qué emerging unit tendría ABB disponibles a la venta? Se está trabajando al respecto, pero no. A ver, no hay nada disponible a la venta en este momento. Pero bien, no queremos que esta presentación se nos convierta en comercial. Me gustaría
recibir preguntas más genéricas y no solamente dedicadas a temas particulares de ABB. Si hay alguna otra pregunta. Bien. Si no, entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por las interesantes preguntas que hemos recibido. Y les recuerdo lo que José en un comienzo de la presentación les mencionaba. En poco tiempo van a recibir un enlace para poder bajar un archivo con la presentación. Está la presentación grabada y de allí podrían escucharla y compartirla con cualquiera de las personas que esté interesada en el tema. Les agradezco muchísimo su participación en el día de hoy. José, muchas gracias por la presentación y la coordinación, y nos estaremos reuniendo nuevamente en un próximo webinar en pocos días. Buenas tardes a todos. Gracias.